Vamos a hablar de secuelas del COVID y quiero que le pongan atención a esta entrevista porque sé que el tema, aunque lo tratemos y lo tratemos y lo tratemos, siempre genera muchas inquietudes, muchas dudas y queremos hoy aclarar todas las que podamos. Algunos pacientes, luego de la enfermedad, presentan secuelas que pueden ir desde fatiga y agitación hasta depresión y estrés, lo que llaman estrés postraumático. Por eso invitamos al doctor Edgar Mora, él es fisiatra del SENARE, trabaja en el área de rehabilitación de COVID, porque queremos conversar con él sobre el proceso médico que lleva algunos de los pacientes posterior a la enfermedad. Lo que Nancy les dijo, si tienen consultas, si quieren hacerlas directamente, nos escriben, buscan la fotografía del doctor en el Facebook y la hacen por escrito si quieren, o si se atreven, que esperamos que lo hagan, porque nos encanta también conocerlos por esa vía, está el 6087-7777, que es el número de WhatsApp, para que agarren el teléfono en posición horizontal, se graban, dicen quiénes son, dónde están y cuál es su pregunta. Ojalá en 30 segundos para darle chance a más gente a que pueda preguntar. Doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, para entender las secuelas del COVID, ¿por qué no nos explica brevemente qué pasa en el organismo una vez que el virus ingresa? Bueno, primero, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento, saludarlos y que espero que podamos realmente aprender acerca de este tema que es tan importante, que nos ha tenido ya en estos 15 meses, ¿verdad?, en vela, esperando que pase, por supuesto, esperando que vayamos afrontando, vayamos saliendo de esta. Esa es la fe. Como nos lo preguntan, realmente lo que hace el virus en nuestro organismo, podríamos resumirlo en tres cosas. Podríamos decir que el virus tiene un efecto que decimos tóxico, de toxicidad directa sobre las células. Además tiene un efecto que produce inflamación, una inflamación usualmente descontrolada sobre las personas, evidentemente no en todas, es en un bajo porcentaje de estas personas. Y además tiene un efecto que daña algo que llamamos en el cuerpo o en las células, ¿verdad?, en los tejidos, que llamamos el endotelio. El endotelio es una capa, digamos, la más superficial de estas células. Y hay un daño en lo que son los vasos sanguíneos y esto nos va a producir esto que hemos escuchado, creo que continuamente por parte de los expertos, ¿verdad?, la formación de microcoágulos en la circulación de diversos órganos, específicamente o sobre todo en pulmón, pero también en otros de los órganos que nos afectan. El gran problema o el principal problema que tiene este virus es que le gusta prácticamente todos los órganos, no hay órgano que respete, prácticamente va a alterar todas las funciones y los sistemas de nuestro cuerpo. Así que yo creo que, por supuesto, como mencionamos, es algo que nos ha tenido con una afectación enorme a nivel país, por supuesto, y a nivel mundial. Doctor, hemos visto casos de personas con altos factores de riesgo a las que les da el COVID en su versión más ligera, ¿verdad? Menos agresiva, muy leve. Y personas jóvenes aparentemente sanas, sin factores de riesgo, a los que les da muy agresivo. ¿De qué depende la agresividad en uno u otro caso? Claro, de hecho es una pregunta que hasta el día de hoy nos hacemos pues todos. No lo sabemos a ciencia cierta el factor, digamos, el principal o por qué en unas personas y en otras no. Hay estudios que van corriendo en esta línea, ya se ha demostrado que hay una predisposición genética en algunas personas. Sabemos que hay grupos también étnicos específicos que tienen mayor afectación por esto. Hay genes también que pueden responder en una forma inadecuada al ataque del virus, producir una inflamación exacerbada. De hecho, en personas de mediana edad se ha visto que este componente genético está presente en ellos. Todavía no podemos decir que esa sea la causa única. Probablemente es más multifactorial y poligénica, decimos nosotros, o sea, a través de varios genes que se mezclan y que nos están dando ese tipo de alteraciones. Sabemos también de estudios previos del SARS, ¿verdad?, la enfermedad por coronavirus que se dio en el 2003, allá en aquella zona también, el MERS, que fue el del Medio Oriente también. Sabemos por estudios que hay en eso que también ya existen identificados algunos genes que predisponen a esta afectación. Si bien es cierto, creo que conocemos ya los factores de riesgo que nos han ampliamente descrito las personas o los expertos que han conversado del tema, pero no tenemos a ciencia cierta hasta el día de hoy una causa única, al menos que podamos identificar. Como mencioné anteriormente, sabemos que personas que han estado, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, expresan más esos genes. Entonces,
Por ahí van los estudios y por ahí van también dirigidas algunas de las terapias que se están desarrollando en búsqueda de este virus, que sabemos que va a quedar con nosotros. O sea, sabemos que va a seguir hospitalizándose gente por un buen tiempo, no al día de hoy, y evidentemente la vacunación nos va a ayudar muchísimo en esto, pero sabemos que va a haber personas que van a seguir enfermándose, que van a seguir requiriendo unidades de cuidados intensivos u hospitalizaciones, y por eso la línea de tratamiento, la línea de investigación va por ahí también, no solo en vacunas, sino diferentes terapias que pueden influir a través de estas o de estos mecanismos. Claro. Ahora, hablando propiamente de las secuelas, doctor, ¿todo paciente con COVID presentará secuelas, sí o sí? Ojalá supiéramos igual esa respuesta. Sabemos y podríamos hacer una distinción. Primero, pacientes que requieren hospitalización, que tienen enfermedades moderadas, severas o críticas, y pacientes que tienen enfermedad leve. Hemos visto o sabemos, ¿verdad?, que hay persistencia de síntomas a diferentes periodos de tiempo. Los estudios que corren hasta el día de hoy van más o menos por los 9 meses de seguimiento. Tenemos estudios a 6 meses, tenemos estudios a 4 semanas, a 12 semanas, que lo que han demostrado es que personas con enfermedad leve, por ejemplo, pueden persistir después de las 12 semanas incluso, con tos, con fatiga, con otras. Entonces, no necesariamente todo el mundo va a presentar secuelas. De hecho, esperamos que la amplia mayoría de las personas a las 4 semanas tengan una convalescencia, una recuperación adecuada. Sin embargo, hay unas personas que también tienen algunos factores de riesgo para presentar estas secuelas de una forma más evidente. Les pongo ejemplos. Entonces, podemos tener las personas que estuvieron en unidades de cuidados intensivos, las personas que estuvieron hospitalizadas, las que tuvieron dispositivos ventilatorios, que pueden ser la ventilación mecánica, la asistida, la no invasiva, puede ser las cánulas de alto flujo, que sabemos que estas personas están en mayor riesgo de tener lesiones y complicaciones, asimismo las que han estado encamadas por mucho tiempo, como las otras que nos han tenido, por ejemplo, pérdida de peso o algunas lesiones asociadas a esta hospitalización. Entonces, ¿podríamos decir que no es que todo mundo va a tener secuelas? No, sin duda no, eso parece que no. La amplia mayoría de las personas a 4 semanas ya tienen una recuperación. Sin embargo, no hay que dejar pasar que pacientes con enfermedad leve pueden tener secuelas importantes también, que pueden afectar su calidad de vida y a mediano o largo plazo traernos complicaciones que debemos evidentemente tratar e identificar, es lo primero. Qué curioso, porque si le entiendo bien eso que se nos está diciendo, entonces no necesariamente las secuelas tienen que ir relacionadas con propiamente el virus, sino más bien con el proceso, en algunos casos, con el proceso de hospitalización, con el uso de respiradores. Usted lo dijo, una persona que pasa encamada mucho tiempo, es un aspecto interesante. Claro. De hecho, el virus pues produce sus alteraciones, como les mencioné inicialmente, podríamos tener una toxicidad directa sobre las células, esa formación de microtrombos, esa inflamación, todo eso es un efecto, ¿verdad?, que podríamos decir de la enfermedad en sí misma. Sin embargo, sabemos desde hace muchísimo tiempo, sobre todo una entidad que se ha descrito mucho tiempo atrás, que es el síndrome de diestrés respiratorio del adulto, sabemos que las secuelas que puede haber por uso de ventiladores, por uso de dispositivos, ¿verdad?, de la vía aérea, están bien descritas desde hace muchos años. Entonces, sin duda, parte o una de las cosas que nos puede provocar más secuelas es esto. Como usted menciona anteriormente, el encamamiento también, la hospitalización del paciente en sí mismo. Les pongo algo claro, por ejemplo, a las 48 horas ya nosotros empezamos a tener cambios a nivel de los músculos, a nivel de la función del pulmón, del corazón, por estar encamados. Y creo que eso lo vemos nosotros en el día a día. Nosotros una tarde que estemos acostados mucho rato, después nos vamos a sentir como más fatigados, nos cuesta levantarse, algunos se marean incluso, ¿verdad?, cuando se levantan. Entonces son mecanismos que tiene nuestro cuerpo. Y estos pacientes, muchos de ellos tienen que estar encamados por tiempos prolongados, sea porque requieren una unidad de cuidados intensivos, o algunos porque sus dispositivos, sus vías no les permiten pues hacer sus actividades del día a día, o la misma falta de aire que asocian con esto. Entonces, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, por lo menos los colegas, todo el equipo de las unidades de cuidados intensivos, ellos también lo tienen muy claro y ellos hacen todo el trabajo posible para minimizar este efecto de ventiladores y de encamamiento, así como los equipos de rehabilitación que trabajan con el paciente que está internado en ese momento. Claro, imagínese que si usted nos dice que a las 48 horas ya el cuerpo comienza a experimentar cambios, no quiero pensar en personas que pasan 3 meses, por ejemplo. Claro.
en una UCI o hospitalizados, ¿verdad? O sea, digo, hay que ponerle atención a eso. Ahora, usted mencionó, doctor, la tos y la fatiga. Quiero preguntarle si esos son las secuelas más comunes. Probablemente la fatiga, sí. De hecho, sabemos que la fatiga es la más común en personas que tuvieron una enfermedad leve, que no estuvieron hospitalizadas, y es la segunda más común en personas que estuvieron hospitalizadas. La más común en personas que estuvieron hospitalizadas es la falta de aire, lo que nosotros decimos la disnea, ¿verdad? Esa falta de aire que asocia con las actividades, que es multifactorial también, porque hay un cambio que sea a nivel pulmonar en el intercambio de gases. A grandes rasgos diríamos que de oxígeno y dióxido de carbono. Hay una alteración en este intercambio de gases, pero también hay una inflamación sobre el tejido pulmonar que puede persistir, que puede dañar también. Hay algo que llamamos fibrosis que puede presentarse en los pacientes y es frecuente. Un patrón que decimos restrictivo también, que cuesta, digamos en términos sencillos, botar el aire. Y la otra parte es toda la debilidad periférica. ¿A qué me refiero con eso? La debilidad que adquirimos en piernas, en manos, por estar encamados, por el consumo energético, ¿verdad? Es una enfermedad que consume muchísima energía, entonces el cuerpo busca de alguna forma obtener esa energía, perdemos músculo, dañamos nervios, hay otras alteraciones. Las secuelas más comunes, entonces, podríamos resumir en dos grandes grupos. Paciente con enfermedad moderada, severa o crítica, normalmente nos hacen falta de aire, nos hacen fatiga, pero también nos hacen alteraciones a nivel, por ejemplo, neuropsiquiátrico. ¿A qué me refiero? Depresión, me refiero a la ansiedad, me refiero al estrés postraumático, me refiero a las alteraciones en memoria, las alteraciones en atención. Entonces esto nos dice que el proceso de rehabilitación tiene que ser integral. No es solamente movilizar a un paciente, porque esto está muy bien, claro, hay que hacerlo. Y es parte de lo que tratamos de darle fuerte a estos pacientes, pero no es solo eso, es un amplio rango de intervenciones que deben realizarse de una forma adecuada y oportuna. Sí, entonces, estas secuelas emocionales, como la depresión, el estrés, ¿se deben más al proceso que ha vivido el paciente? Es una combinación. Sabemos igual que las secuelas neuropsiquiátricas, entre las que usted menciona, la depresión y la ansiedad, el estrés postraumático, es multifactorial también. Primero, como les mencioné anteriormente, hay una inflamación alrededor del tejido cerebral. No parece que sea una alteración propia neuronal, sino del tejido que está alrededor de las neuronas, pero además hay una alteración en lo que llamamos una barrera que intercambia la sangre en el cerebro y una que va con el líquido que rodea el cerebro también. Y además tenemos otras alteraciones que es la parte psicosocial como tal. Entonces es algo multifactorial, es algo que se combina. Solo imagínense, yo creo que han visto los videos que ha puesto la Caja Costarricense del Seguro Social, esos videos donde hay testimonios de personas que han estado y que han dado su experiencia, ¿no? O su pasar por una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que se combina en la parte psicosocial, por supuesto, el estar al frente de una persona que está muy mal, o el ver fallecidos, o el ver muchas personas alrededor suyo interviniendo, esta parte aunado o sumado a toda esta inflamación que hay también, además efecto de fármacos, ¿verdad?, medicamentos que deben utilizarse y que pueden darnos también como efecto secundario trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, o sumar, ¿verdad?, a una entidad que llamamos el delirio o el estrés postraumático. Bueno, y es lógico completamente, porque pienso yo que, bueno, los medios tenemos la responsabilidad de informar y de decir cómo están las cosas, y si las cosas están mal hay que decir que ¿verdad?, cuál es la realidad, no podemos eludir la realidad, pero a uno emocionalmente, incluso a uno que está afuera, le pega, es decir, comenzás a pensar, pucha, si yo me enfermo, seguramente no hay camas, tengo que sentarme en una silla de ruedas o en cajas de suero, como dijo el doctor Avilés un día de estos, aquí en el programa, a esperar a que alguien desocupe una cama. Y entonces eso emocionalmente creo que es un factor, ¿verdad?, que te golpea mucho. No quiero ni pensar en ustedes también, que ven esa lucha por la vida todos los días y que también no solamente están cansados físicamente, sino emocionalmente. O sea, eso nos afecta a todos, creo, así que tiene toda la razón de ser. Como es a ver, como ustedes tratan de atacarlo desde diferentes áreas,
me imagino que involucra diferentes profesionales, diferentes especialistas, ¿verdad? Sí, de hecho el proceso de rehabilitación, pues en esta mañana estamos hablando de la parte post-COVID, o sea, posterior a lo que llamamos la parte aguda o la parte de las primeras semanas de la enfermedad. Sin embargo, el proceso de rehabilitación realmente inicia desde que el paciente ingresa en el SEACO. Yo evidentemente me refiero a la parte del SEACO en esta mañana, ¿verdad? El proceso de rehabilitación como lo llevamos a cabo allá. Tenemos una serie de profesionales que abordan al paciente, ya tenemos protocolizado el abordaje que se le debe hacer, siempre con el visto bueno, ¿verdad? Del médico intensivista o el médico internista, ¿verdad? El paciente debe cumplir ciertos requisitos para poder iniciar ese proceso de rehabilitación. Que decimos activo, el paciente contribuye, o pasivo, que es el terapeuta el que se encarga de realizarlo. Sin embargo, ese proceso de rehabilitación, como les mencioné antes, también no es solo movilizar al paciente, es el estímulo cognitivo que se da desde la unidad de cuidados intensivos, donde se trata de estimular precisamente al paciente, es el posicionamiento adecuado en la cama del paciente, es la prevención de las úlceras también. Es todo esto, ¿verdad? El uso de fármacos, ¿verdad? Y la protección pulmonar, la protección cognitiva que se hereda desde ese momento. Entonces, ese es el proceso inicial en el paciente que está internado. Una vez el paciente es egresado, entonces va a llegar con nosotros. ¿Cómo llega? ¿Verdad? Que yo creo que es importante saberlo. Llega a través de una referencia que nos hacen los médicos del SEACO. Esas referencias son revisadas por nosotros. Las revisamos, las filtramos, nosotros tenemos una clasificación a la que nos podemos referir más adelante. Una vez que tenemos ese paciente clasificado, lo vamos a guiar a diferentes consultas. Una inicial, que puede ser telefónica. Podríamos decir que es un tamizaje, una identificación temprana de los factores o de los síntomas asociados del paciente para derivarlo a una consulta presencial, donde lo vamos a valorar varios profesionales, y me refiero a nosotros, medicina física y rehabilitación, médicos rehabilitadores, medicina familiar y comunitaria, un terapeuta respiratorio y una terapeuta física que nos colabora, en conjunto con otros servicios de apoyo, por ejemplo, la terapia ocupacional, terapia de lenguaje, cardiología, el programa de rehabilitación cardíaca que nos está colaborando con todo este manejo de la rehabilitación cardiopulmonar o pulmonar post-COVID en estos pacientes que requieren también. Entonces, el proceso de rehabilitación inicia así. Empezamos desde que el paciente entra al SEACO y vamos a continuar con el paciente una vez que está con nosotros en la consulta externa, o sea, una vez que ha sido egresado, presencialmente o, dependiendo de ciertas condiciones, podría ir solo de forma virtual, ¿verdad? Encaminado, ¿verdad? A través de los terapeutas físicos, ocupacionales o de lenguaje, básicamente, o a través del programa de rehabilitación cardíaca. ¿Por qué no nos explica, doctor, cómo se clasifican los pacientes, que usted lo acaba de mencionar? Perfecto. Sí, de hecho, nosotros es una clasificación que, pues no vamos a decir que inventamos, no, tal vez no es el término adecuado, pero sí que llevamos a cabo y que recopilamos información para nosotros facilitar el trabajo nuestro. Entonces, clasificamos a 3 grandes grupos de pacientes. Nosotros los clasificamos en A, B y C. Entonces, el paciente C es el paciente que tiene baja necesidad de rehabilitación. ¿A qué me refiero con eso? Es un paciente que probablemente no requirió un dispositivo, digamos que más fuerte para la vía aérea. Hablamos, por ejemplo, de una nasocánula sencilla para oxígeno, un paciente que no tiene afectación musculoesquelética moderada o severa, o sea, que no perdió tanto músculo, que no perdió tanto peso, que no estuvo en unidad de cuidados intensivos, un paciente que no tiene afectación neurológica secundaria y las afectaciones neurológicas, por ejemplo, son problemas de los nervios, digamos que no va bien el mensaje hacia los músculos y el paciente pierde fuerza, pierde sensibilidad, puede tener un dolor persistente también. Entonces, estos pacientes los llamamos como grupo C. Este grupo C, evidentemente, en la prioridad de atención, va a ir en la prioridad pues más bajita. Más baja. Sí, no es que no va a ser atendido, de hecho es seguido por los terapeutas físicos, quienes ya los abordaron en el SEACO, y ocupacionales y de lenguaje, ya los abordaron en el SEACO, y muchos de ellos requieren seguimiento a través de la terapia virtual. Ocasionalmente pueden ser presencial, pero la mayoría van por el programa virtual hasta que se les da de alta, o si vemos que no camina bien la recuperación, ya nosotros los abordamos y los llamamos y los vamos a citar. El paciente B es un paciente que tiene un mayor compromiso pulmonar, que usó dispositivos, usualmente una cánula de alto flujo, que podría tener una lesión musculoesquelética asociada,
lesiones de nervios también que podría tener asociada, podría tener alteraciones cognitivas, problemas de lenguaje, problemas a la hora de tragar, secundarias al uso del tubo endotraqueal, pero sobre todo el paciente es el paciente que tiene más complicación a nivel pulmonar. O sea, que nos tiene más secuela pulmonar, una falta de aire para sus actividades, digamos que, por ejemplo, que en terreno plano, ¿verdad? No logra caminarnos 100 metros, por ejemplo, ese paciente va a pertenecer a ese grupo B. Y el paciente A es el paciente que tuvo más complicación, es el paciente que estuvo en una unidad de cuidados intensivos, que puede haber tenido todo tipo de complicaciones, es un paciente que tiene altas necesidades de rehabilitación. Evidentemente puede tener secuelas del sistema nervioso, del sistema musculoesquelético, puede tener secuelas cognitivas y básicamente esta es la clasificación que utilizamos para facilidad de trabajo. Ok. Doctor, desde su especialidad, ¿cuál es la ayuda que le brindan a estos pacientes? ¿En qué consiste la rehabilitación? Sí, la rehabilitación, como mencioné anteriormente, inicia desde el periodo en que el paciente se interna, desde el SEDACO. Una vez que ya el paciente egresa y va con nosotros, va a recibir ese proceso, ¿verdad? Va a ir a una consulta presencial, después de que les realizamos la llamada, donde identificamos la sintomatología, las posibles secuelas que puede tener a grandes rasgos. Ese paciente va a una consulta presencial. En esa consulta presencial lo vamos a valorar básicamente 4 profesionales, pero contando con servicios de apoyo que nos pueden colaborar en caso necesario. Y somos, como mencioné, medicina física y rehabilitación. En mi caso yo me encargo de la parte de la identificación de la discapacidad asociada o de la secuela asociada, el tratamiento adecuado, la identificación de los riesgos de la posible evolución y la realización de un plan integral de rehabilitación. Terapeuta físico que nos va a valorar también. Usualmente en nuestra consulta la valoración seguimos ciertas guías que ya están determinadas, entonces vamos a ver la fuerza muscular que tiene el paciente, los reflejos, el sistema nervioso, vamos a ver cómo anda ese peso, vamos a hacer un tamizaje en la parte cognitiva con algo que se llama el test de Folstein o el Mini-Mental, es un tamizaje rápido para identificar cosas puntuales y abordarlo prontamente. Asimismo tamizamos por estrés postraumático, tamizamos por depresión, tamizamos por ansiedad. La mayoría se les realiza un estudio que se llama espirometría para ver la función del pulmón, cómo está, además de que se le toman sus signos vitales, se valoran sus factores de riesgo, se les hace unas pruebas en caminata también. Entonces, este paciente va a llegar y va a ser abordado de esa forma, en conjunto con medicina familiar, que no mencioné, que es la que se encarga de todos estos tamizajes, la parte cognitiva también y entre otras funciones que tiene en la parte pues, familiar también del paciente y en la parte de manejo médico como tal. Y los compañeros de terapia respiratoria. En caso necesario, y es muy usual también, ¿verdad? Realmente es bastante común que requiramos el apoyo del servicio de cardiología o los profesionales de cardiología, que requiramos también terapia ocupacional, que requiramos terapia de lenguaje, psicología o trabajo social, entre otros que pueden participar. Pero a grandes rasgos, este es el abordaje que se les da inicial a los pacientes. ¿Por cuánto tiempo en promedio necesita de todo esto un paciente? Todavía no lo sabemos. Estamos corriendo un estudio en esto. Hay pacientes que nos han llegado con una evolución muy buena, porque estos pacientes no es que quedan en el aire, no es que quedan botados una vez que salen del SEACO, o sea, esperando que los veamos nosotros. Les da seguimiento. Claro, porque podría haber una lista de espera que podría ser más o menos corta. Entonces, estos pacientes, una vez que salen del SEACO, muchos de ellos quedan en una terapia virtual donde se les va trabajando, se les va dando las recomendaciones y se les va trabajando esas complicaciones que han tenido a través de terapia física, lenguaje, ocupacional o quien corresponda en ese momento. Mientras trabaja, llega con nosotros. Entonces, hemos visto pacientes que en la primera consulta, son los menos, claro está, ¿verdad? Ya son de alta, son pacientes que han tenido una evolución satisfactoria. Hay otros pacientes que hasta el día de hoy todavía llevan 3, 4 valoraciones con nosotros, posterior a ciclos de terapia ya largos y que aún no están de alta. Ahora, muchos de estos pacientes nosotros los canalizamos después de que los vimos nosotros al programa de rehabilitación cardíaca virtual o rehabilitación pulmonar o post-COVID virtual. Entonces, ese paciente se le va a dar de alta en ese momento, se le va a dar de alta con nosotros, pero va a seguir trabajando en el programa asociado a nosotros, que es el perteneciente al programa de rehabilitación cardíaca, y usualmente va a seguirlo por unas 10 semanas y si amerita puede prolongarse un poquito más. Entonces, podríamos hablar de un promedio
¿verdad? La mayoría tratamos realmente de canalizarlos en la primera consulta y que puedan ya seguir, pero tenemos pacientes que tenemos aún 6 meses después que requieren seguimiento nuestro. Muy bien, vea, si le parece, hay un montón de preguntas, claro, entonces claro. no quiero que se me vaya todo el tiempo sin que hagamos algunas de ellas. Dice Mon en Facebook, yo tuve COVID hace un mes aproximadamente, tengo 5.5 meses de embarazo, perdí el gusto y el olfato del todo, de hecho no me ha vuelto hasta el momento. ¿Hay algún tiempo estimado para que estos sentidos regresen? Y quiere saber si el COVID podría de alguna forma afectar a su bebé. Ok, sí, realmente con la parte del olfato, el gusto del olfato, hay estudios que hablan ahorita igual de 6 a 9 meses, incluso con la persistencia de la pérdida del sentido del gusto y el olfato. En la parte de embarazo, ¿verdad? Tal vez yo no soy el mejor para hablar de ese tema como tal, porque no es el área que vemos nosotros constantemente. Claro. No hemos visto nosotros, en nuestro caso, por lo menos hasta hoy, sí tuvimos un par de embarazadas internadas en el SIACO a inicio de la pandemia. Tuvimos un par allá internadas donde no hubo ninguna afectación al bebé, pero yo creo que esa pregunta sí es mejor canalizarla con otra persona que esté más familiarizada con esta parte. Claro, entiendo perfectamente. Yamilet Aguirre, a mi mamá le dio muy fuerte, creí que no se salvaba, pero gracias a Dios salió de la enfermedad. Sin embargo, después que se curó, le quedó un fuerte dolor en el brazo que no puede ni levantarlo. Mi pregunta es, ¿será por causa del COVID o será por otra cosa? Tendríamos primero que ver si la señora estuvo hospitalizada o no estuvo hospitalizada, porque eso nos habla de severidad, ¿verdad? O de mayor afectación. Si la señora no estuvo hospitalizada, sí, sabemos, ¿verdad? Que hay persistencia de dolores articulares, de diferentes tejidos a nivel de músculos que pueden persistir por un tiempo prolongado. Ahora, uno podría decir, no estuvo hospitalizada, ¿qué hacemos con ella? Bueno, el principal en este momento, lo que sabemos que les va mejor es con la realización de ejercicio físico. Pero no es cualquier ejercicio físico, no es simplemente llegar ahí, me pongo las tenis y me tiré a caminar, no. El ejercicio físico debe ser prescrito de una forma adecuada. Y controlado, me imagino. Claro, y es un tratamiento. Es un tratamiento y como todo tratamiento, ¿verdad? Yo no le voy a decir a usted, don Randall, vaya y se toma esta pastilla, no sabe ni para qué, ni a qué hora, ni nada, tómesela cuando quiera. No, yo no voy a hacer eso. El ejercicio debe ser prescrito de una forma adecuada, por eso tenemos que indicarlo y darle los parámetros adecuados a cada paciente. Yo lo puedo mandar a usted a nadar, por ejemplo, pero si no sabe nadar se me va a ahogar, probablemente. Y si está aprendiendo, muy probablemente se me va a lesionar. Claro. Eso sabemos. Si estuvo hospitalizada también, evidentemente hay mayor riesgo. El posicionamiento, el encamamiento, el hecho de no estarse movilizando, eso favorece también la aparición de secuelas musculoesqueléticas en general. Ok. Kembly Quesada, mi mamá hace 15 días superó el virus, pero le dan mareos terribles y un cansancio que ni siquiera se puede levantar de la cama. ¿Qué debemos hacer? No sabemos si esperar a que esos síntomas o esas secuelas pasen o llevarla al médico. Tiene 55 años y no tiene factores de riesgo. Sí. Sí, de hecho, como les mencioné inicialmente, la fatiga parece ser la mayor secuela en personas que no estuvieron hospitalizadas y en personas sin factores de riesgo. La fatiga podemos encasillarla en una secuela que decimos neuropsiquiátrica. El problema es que igual es multifactorial, puede estar relacionada con alteraciones en el patrón de sueño. Es una de las más comunes que hemos visto en estos pacientes y que se han descrito, que el paciente altera el patrón de sueño, o sea, le cuesta dormir, básicamente conciliar el sueño. Además sabemos, ¿verdad?, que podría estar relacionado con trastornos depresivos de fondo, con trastornos ansiosos, con dolor, ¿verdad?, también, que eso es importante. A veces pasamos por alto la persistencia del dolor y eso puede provocar fatiga también en el paciente. Ahora, todo esto podríamos decir, ¿verdad?, que el tratamiento más efectivo, que más evidencia tiene y que no solo viene ahorita de COVID, sino que viene de los coronavirus anteriores, y me refiero a la epidemia, ¿verdad?, del SARS y del MERS, y además al síndrome de distrés respiratorio del adulto que asocia esto también. Esa fatiga, lo que sabemos es que la mejor forma de tratarla es con ejercicio físico, pero como le mencioné anteriormente, el ejercicio físico como tal debe ser prescrito, debe tener componentes, ¿verdad?, o principios de prescripción del ejercicio, que es la frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo. Entonces, lo adecuado es de que algún profesional entrenado en esto le pueda hacer una prescripción adecuada después de evaluar la parte médica.
pero sí puede persistir la fatiga por muchos meses. ¿Cuánto es lo máximo que han visto, por ejemplo? Hasta el día de hoy, estudios a 9 meses, todavía se ve fatiga en pacientes. Porque si hay mucha gente que está preguntando. Y más de un hasta 50%. Me dio en agosto y todavía tengo fatiga y cansancio. Y sí, los estudios más largos ahorita van a 9 meses, ya algunos van llegando al año, pero los de 9 meses todavía describen fatiga en pacientes, sobre todo de enfermedad leve, ¿verdad? Ok, doctor, doña Xiomara Espinosa nos manda una pregunta en video. Les aclaro que me dice Nancy que habla muy bajito. Entonces aquí tengo la transcripción por aquello de que usted necesite que yo le repita. Claro. Vamos a verla. Buenos días, mi nombre es Xiomara Espinosa. Quisiera preguntar si las personas que somos sedentarias de sí mismas no hacemos ejercicios cuando el virus del SARS-CoV-2 nos ataca. Por eso es que anticoagulamos. Gracias. ¿Le captó? Sí. Sí. Okay. Bueno, me parece que entendí la pregunta, que es que las personas más sedentarias les tienen más predisposición a los coágulos y a afectarse más. Exactamente. Ok, realmente sabemos que la probabilidad de que una persona que no cumple los requerimientos básicos de actividad física recomendados, y se los voy a poner de una forma muy sencilla, 150 minutos de actividad física moderada, y moderada podríamos resumir lo que es una actividad en la que yo pueda hablar, más de 3 palabras seguidas, claro está, pero no pueda cantar. O sea, que realmente me acelere un poquito el corazón. 150 minutos de actividad física moderada por semana. En la parte aeróbica, refiriendo a ejercicio aeróbico, hay otros que podríamos hablar de fuerza y esto. Entonces, quien no cumple esos parámetros y que además permanece sentado, ¿verdad?, muchas horas en el día, tiene una probabilidad incluso 8 veces mayor de complicarse que los pacientes que sí cumplen las recomendaciones. Ahora, en la parte de que si hay mayor predisposición a los trombos y a los coágulos, eso en realidad no es nuevo y no es del SARS. Claro, el SARS sabemos que tiene una afectación y produce microtrombos y trombos más grandes también, pero sobre todo la circulación pequeñita, ¿verdad?, produce microtrombos. Y claro, el encamamiento, el sedentarismo son factores de riesgo, la obesidad son factores de riesgo conocidos desde hace muchísimos años para este tipo de cosas. Y en el SARS-CoV-2, ¿verdad?, en el COVID, lo hemos visto, ¿verdad?, que también hay más predisposición. Ahora, no directamente, digamos, o no podríamos decir que sea algo de un solo factor, o sea, que es el sedentarismo. No, es la combinación de otras cosas, porque pacientes sanos, pacientes activos, también han tenido complicaciones similares. Claro. María Elena Bermúdez, de Grecia, también tiene otra pregunta para usted, claro, en video. Buenos días. Una pregunta para el doctor. Hace 3 meses a mí me dio COVID, pero ahora me he quedado sin olfato y sin paladar. Quisiera saber a qué se debe eso. Sí, es parte de las complicaciones que se describieron ya hace bastante tiempo, inicialmente por los otorrinolaringólogos. Y se sabe que hay una afectación a nivel de las neuronas, ¿verdad?, de este sistema del olfatorio, ¿verdad?, y de la parte gustativa también, y que puede persistir, ¿verdad?, como una secuela, ¿verdad?, por tiempo prolongado. Como les mencioné también, se ha visto 6, 9 meses, incluso persistencia de eso. Más o menos a 6 meses, la mayoría es lo que se ha visto de la persistencia, pero bueno, puede prolongarse por un tiempo indefinido hasta el día de hoy. No sabemos cuánto. Ok, perfecto. Marta Sandí dice, yo, tuve COVID, perdí el gusto y el olfato, duré 8 días sin esos sentidos, gracias a Dios no estuve hospitalizada, pero ya tengo 8 meses de que me dio. Después de eso quedé con mucho dolor de pecho, me falta el aire al acostarme, de vez en cuando tengo moquillos, dice, y carraspera, dolor de garganta y una tos seca. Me gustaría hacer caminatas y baile aeróbico y trato de esforzarme, pero quiero saber si en mi condición, digamos, si con esta descripción que nos dio, ¿es recomendable o es mejor que le pregunte al médico? Yo creo que sí, perdón, yo creo que por supuesto que quisiera decirle que sí, ¿verdad?, para que todos seamos físicamente activos, pero creo que sin duda es mejor consultar, porque sabemos, ¿verdad?, que puede haber persistencias de este tipo, sean pulmonares o sean cardíacas también. Pulmonares puede ser que el dolor de pecho que refiere se deba a una contracción, digamos, de los bronquios, pero también puede verse inflamación del tejido que está alrededor de las costillas, ¿verdad?, sobre todo los cartílagos, pero también puede deberse a otras cosas, como por ejemplo las alteraciones a nivel cardíaco. Tan es así que en pacientes que no fueron hospitalizados
y que tuvieron COVID y que no han tolerado realizar ejercicio, se han hecho estudios y se ha visto que puede llegar hasta un 60% que se ven alteraciones a nivel del corazón. Esto es muchísimo. Claro. Incluso en atletas de alto rendimiento se ha alcanzado hasta un 15%. Entonces, esto es muy importante y es algo que yo creo que nos está pasando desapercibido. En nuestro caso, en la consulta hemos logrado ver pacientes que no estuvieron hospitalizados, nos llegaron por otras razones, referidos por otras razones, y les hemos identificado riesgo, incluso trombos a nivel pulmonar no identificados y no tratados. Entonces, yo creo que es importante una valoración previa para que la señora pueda ser canalizada de la mejor forma. Ahora, ¿quién? Lo ideal es que vaya primero que siga el procedimiento administrativo que tiene la caja adecuado, ¿verdad? Entonces, que vaya a su EVAIS, que sea referido a un médico rehabilitador. Tenemos programas de rehabilitación post-COVID en varias zonas del país en este momento. En nuestro caso, nosotros solo recibimos pacientes del SEACO, ¿verdad? Eso sí, que creo que tiene que quedar claro, ¿verdad? Que no podemos recibir de otra zona porque no tenemos ni el personal ni el equipo para poder afrontar esto en este momento. Le entiendo perfectamente. Antes de terminar, doctor Jorge, busquemos el video 4, no el 3. Mientras tanto, quiero preguntarle, hay gente a la que el COVID le da muy levemente, que ni siquiera necesitan ir al hospital, sino que transcurren la enfermedad en su casa. Muchas veces estas personas piensan que a lo mejor no necesitan seguimiento médico o una valoración. ¿Podría ser peligroso esto, aunque les haya dado síntomas muy esporádicos y muy leves? Sí, yo creo que lo que tenemos que estar atentos es que la mayoría de los pacientes en 4 semanas deben haber superado el COVID. La amplia mayoría. Cuando hay persistencia, sobre todo de signos de alarma, estamos hablando de dolor de pecho persistente, de falta de aire para sus actividades del día a día. O sea, me cuesta vestirme, me cuesta ponerme los zapatos, me cuesta peinarme, me cuesta rasurarme, me cuesta pasarme de un lado a otro y previamente yo no hacía esto. O si no estoy tolerando el ejercicio y previamente era activo, yo caminaba, yo corría, trotaba, andaba en bicicleta y ahora esas distancias me cuesta muchísimo realizarlo a pesar de que ya ha pasado un tiempo prudente, nos referimos a más de 4 semanas. Es importante mejor que ese paciente sea valorado porque, como le digo, hemos visto pacientes no internados con complicaciones serias que han tenido y que no fueron identificadas porque no pasaban desapercibidas y incluso algunas se han manifestado posterior. Tanto así que hay algunos estudios que hablan de los microtrombos manifestándose a las 12 semanas. Claro. Algunos. Como digo, no es lo común. Menos de un 5%. Pero puede pasar. Pero puede pasar. Muy bien. Vamos a terminar, doctor, la entrevista con una última pregunta en video que nos hace don Denis Telles, de Finca San Juan, en Pavas. Buenos días, doctor. Mi nombre es Denis Telles. Vivo en Finca San Juan. El sábado anterior a mí me dio una hiperventilación. Fueron lo que me dijeron los paramédicos. Yo padecí de COVID-19 del 29 de septiembre al 8 de octubre. Estuve internado en el Hospital México. Pero yo al caminar o hacer ejercicio o estar hablando así, ahorita me canso. Entonces quisiera saber si eso es una secuela. Bueno, parece, ¿verdad? No podríamos a ciencia cierta decir esto. Habría que ver el estado basal de don Denis, aunque él lo que nos da a entender es que previamente no lo tenía, ¿verdad? Entonces, sí parece. Y yo creo que es importante que don Denis sea valorado. Es importante. Él dice que estuvo en el Hospital México y hay un programa post-COVID en el Hospital México. Tal vez, Randall, dime un momentito. Claro. Aclaro, eso sí, lo que voy a decir en este momento no es un número oficial de la Caja Costarricense del Seguro Social. Creo que quede bien claro eso, ¿verdad? Porque después se confunde, ¿verdad? Y piensa que es una consulta que habilitó la Caja. No es un número que usamos en rehabilitación cardíaca. Es ¿lo puedo decir? Sí. Claro. Es el 6424-1767. 6424-1767. Ese número es de rehabilitación cardíaca, pero nosotros con mucho gusto podemos aclararle la duda a los pacientes que tengan alguna duda relacionada, también que quede claro, ¿verdad?, con post-COVID, que tenga relación con esto. No es un número, digamos, primero que esté en disposición continua de nosotros, ¿no? Sí, que esté hecho para atender público. Sí, no es para eso, es un número que utilizamos para los pacientes de rehabilitación cardiopulmonar y cardíaca, para comunicarnos con ellos, mandarles los enlaces para las sesiones virtuales, pero podemos con mucho gusto contestar las respuestas. Eso sí,
poco a poco, ¿verdad? Y oportunamente, no hay alguien ahí contestando continuamente, que estén relacionadas con esta parte post-COVID. Con mucho gusto podemos hacerlo. No sustituye jamás, ¿verdad? Ni al 1322, ni al 911, ni a los canales oficiales de la Caja, jamás, ¿verdad? No es eso, pero con mucho gusto podríamos aclarar dudas de post-COVID, eso sí, por favor. Y que la otra parte, ¿verdad? Si es algo relacionado con alguien que está en este momento con el COVID, ¿verdad? O pasando la enfermedad o tiene dudas y podría tener, debe canalizar por los medios oficiales, ¿verdad? Que creo que ya todos conocemos. Muy bien, muchísimas gracias. Él es el doctor Edgar Mora, es fisiatra del SENARE. Le agradecemos mucho por estar aquí esta mañana y compartir con nosotros tanto conocimiento. Recuerde que puede repasar esta entrevista más adelante en el día, en el transcurso de esta jornada que apenas comienza en teletica.com. Gracias de nuevo, doctor, que pase un lindo día y gracias a ustedes también por enriquecer con sus preguntas este espacio.